Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Charlas en la Era Pajarera, donde hoy vamos a hablar con el ilustrador y escritor Javier Prado, que ha publicado recientemente pues, este libro maravilloso que tenemos aquí, que es Monstruos Ibéricos, Ogros y Asustaniños Españoles. Y bueno, este bestiario es una verdadera joya, ¿no? En todos los sentidos, por lo fascinante de su contenido, por el impresionante trabajo de investigación y documentación que ha supuesto, supongo, Sí, por bueno. lo cuidadísimo de su edición y desde luego también por las ilustraciones que lo acompañan. Bueno, no solo que lo acompañan, sino que lo enriquecen, ¿no? Y que son impresionantes. A mí me parecía estar viendo esos libros antiguos de Bestia, ¿sabes? De esos grabados en blanco y negro. Y bueno, es como, yo creo que está muy bien, ¿no? Unido a todo esto. Bueno, me parece uno de estos libros que están llamados a ser de esos imprescindibles que no pueden faltar en una buena biblioteca, porque yo creo que es de estos que está bien tener siempre a mano, ¿no? Yo para mí es uno de los libros que sé que voy a consultar un montón de veces, ¿no? Entonces, bueno, lo primero, bienvenido, Javier, y que me alegra un montón tenerte aquí, poder darte mi más sincera enhorabuena y Muchas gracias. decirte lo muchísimo que he disfrutado del libro. O sea, me lo he ido dosificando con cuentagotas, porque decía que no se acabe, porque, o sea, cada día era como una pildorita, ¿no? Y así, porque no es de estos libros que llamen al atraco, ¿no? Sino que es como para disfrutarlo con mucha tranquilidad. O sea, que es Mm. que de verdad que es un trabajazo. Y eso es lo primero con lo que quería empezar, ¿no? Porque es una pregunta que me ha saltado varias veces cuando estaba leyendo el libro. Decía, joder, o sea, ¿cuánto tiempo le habrá llevado a este hombre a hacer algo así? O sea, porque me parece un trabajo ingente, ¿no? O sea, no solamente o sea, toda la documentación, luego esas ilustraciones tan cuidadas. ¿Cuánto te has tirado haciendo esto? ¿O eres como esos Pues, japoneses que ponen ahí y se lo hacen en 3 semanas? No ya, sé, sorpréndeme. hostia, pues no, ojalá ser como los japoneses, porque los dibujantes de manga y eso suelen tener un equipo de gente que les entinta y le hace los detallitos, pero no, y la verdad es que no te sabría decir porque yo para el medir los tiempos son muy malos y a veces me tiro con una ilustración un montón de días, la termino y no sé cuánto tiempo me ha llevado y casi que prefiero no saberlo, ¿no? Porque al final invierto muchas Que veces no te tanto tiempo en dé. hacer, claro, en hacer tonterías y en detallitos que digo, jolín, pues me he tirado aquí dos tardes y realmente es un dibujo súper pequeñito, ¿no? Pero bueno. La verdad es que este libro, la historia es un poco curiosa porque el libro se publicó este año, el 2021, en octubre, septiembre-octubre, pero realmente el libro tiene su origen, su semilla en octubre del año anterior, de 2020, era ya pandemia prácticamente, ¿no? Y no sé si conoces un reto virtual, una especie de iniciativa, que es el Inktober, que consiste en hacer Ah, sí, cada un día, dibujito al ¿no? día. Mm. Claro, sí, en Sí, octubre, sí, y a mí sí. que me mola dibujar, pues dije, pues este año lo voy a hacer de, lo suyo es que tengo una temática, un hilo en común, ¿no? Y a mí que me gusta mucho el folclore y la mitología, dije, jolín, pues voy a hacer algo de aquí, algo relacionado con España, y como me gustan también las cosas muy siniestras y muy terroríficas, pues decidí hacerlo sobre los ogros y los asustaniños, ¿no? Esos monstruos que se usaban en la antigüedad para meter en vereda a los chavales traviesos, decirle, pues si no te vas a la cama, lo típico, ¿no? Pues va a venir el hombre del saco, va a venir el sacamanteca, va a venir no sé quién. Y claro, y realmente se conocen a dos o tres, pero realmente el abanico de criaturas de este imaginario es amplísimo. Y yo me puse a investigar Sí. y era un bestiario, vamos, digo, con esto se puede hacer un bestiario. Hice el Inktober, que eran 31 dibujos. Y luego la casualidad de esto, hablando con colegas y tal, pues yo tengo un amigo que tiene una editorial que luego le interesa tal y tal. Y al final, pues salió con a la editorial Maldragón, que es una editorial de Málaga, que está, bueno, cuando lo publicamos estaba empezando, ¿no? Pero que le va muy bien la cosa y me alegro. Publica unos libros preciosos, yo os animo a ver el catálogo que tienen. Pues apostó por el libro, lo sacamos por, evidentemente ampliado, ¿no? Creo que se han ido casi 70 entradas, o 66, que es un número también muy bonito, ¿no? Y lo sacamos por crowdfunding y fue bastante bien. Así que no sabría decirte cuánto tiempo estuve, porque realmente empezó en octubre de 2020 y terminó igual en verano de 2021, ¿no? Así que échale un tiempo ahí, un Ya, intermedio, que no sabría decirte cuánto fue. Y me prefiero no saberlo, porque al final le he echado muchísimo tiempo, sí. ya. Supongo que igual te ha pasado, ahora alguna vez me ha ocurrido, ¿no?
que al final tienes el libro, ¿no? Que no es delgadito precisamente, pero luego todas las notas que tienes y todo el volumen de lo que has consultado es como un tocho, Sí, sí, sí. ¿no? Que tienes que... Entonces, también te quería preguntar eso, ¿no? Que cómo ha sido el seleccionar y si se te ha quedado mucho monstruo fuera, si te da para un segundo volumen, porque yo me he quedado muy sorprendida viendo todo lo que había, ¿no? Como dices, porque, bueno, yo soy de Pamplona, entonces estoy mucho más en contacto, evidentemente, pues Claro. con toda la mitología de aquí, ¿no? Y entonces te parece como que es más o menos lo que hay y no sabes mucho más allá pues de tu tierra, ¿no? Y entonces me ha quedado fascinada con todo lo que hay por ahí, ¿no? Y lo poco que sale, ¿no? Porque siempre nos centramos como en mitologías muy características del norte y así, pero todas estas cosas que he visto por Andalucía, por Aragón, por Extremadura, pues eso, ¿se te han quedado muchos por ahí por recoger? Sí, se han quedado muchos fuera, principalmente también porque, evidentemente, si esto fuera un diccionario al uso, es decir, una serie de entradas, pues podría haber recogido muchos más. ¿Qué pasa? Que estos tienen una ilustración, tienen que ir dentro de Claro. una serie de capítulos, ¿no? Quería que fuera una cosa, porque al final el interés del libro este es, yo realmente no soy un folclorista al uso, es decir, no me voy por pueblos preguntando, pero la idea era un poco actualizar todos esos libros muy antiguos, a veces muy difíciles de encontrar, ¿no? A veces, pues Mm. eso, simples tratados o libros muy complejos muy concretos que escribió un folclorista en una villa perdida y recogerlos en una especie de publicación unitaria, ¿no? Y entonces a ese respecto sí se me han quedado mucho fuera también porque el formato del libro es eso, es una ilustración y un texto al lado, ¿no? Y al final, quieras o no, pues hay criaturas como el Sacamantecas que se podrían hacer un libro solo de Sacamantecas, por Sí, ejemplo, porque sí, eran sí, personajes sí, reales al sí. final, ¿no? Y sí, al final se me ha quedado mucho fuera. No sé si daría para otro libro. Sí que me gustaría emprender otros proyectos, quizás no relacionados con ogros, porque sí que es verdad que al final los ogros, ya luego nos metemos si quieres en harina, pero muchas veces son muy parecidos porque está el hombre del saco de, yo qué sé, de Sevilla y en Cádiz hay una variante, pero no es exactamente lo mismo, pero es muy parecido. Entonces, si hubiera recogido uno por uno todos esos ogros, pues habría quedado un libro pues igual muy reiterativo, ¿no? Y Sí. entonces, claro, al final la idea era hacer una especie de subcategoría, es decir, pues los Mm, hombres del saco, pues los monstruos que viven en el agua, ¿no? mm. Y hacer una especie de libro, pues eso, bonito y ya preparado para la lectura, pero evidentemente si nos metemos también en temas de mitología comparada, en temas de ya folclore más académico, ¿no? Pues sí, el libro podría haber sido, vamos, seguiría escribiéndolo ahora. Claro, pero yo creo que está muy bien así porque además tengo que decir que, bueno, que como veis, ¿no? Pues cada entrada se corresponde con un dibujo, es una página, pero dentro de cada monstruo, como decías, de cada criatura, tú vas mencionando muchas variaciones, ¿no? Pues en Aragones, no sé, encontramos a este, o sea, que es que realmente no nos quedamos con los 70 y pico que haya, sino que es que la lista es se aumenta bastante, ¿no? Por eso te Ujú. decía que decía, ostras, qué curro se ha metido aquí. Sí, claro, de hecho es un poco porque yo sentía que estaba haciendo, que vuelva a sonar muy pretencioso, ¿no? Una labor importante recogiendo Sí, estos desde seres. luego. Y claro, y decía, jolín, es que este lo tengo que meter, y entonces lo menciono que en el último parrafito, pues hay un ser muy parecido, y claro, porque muchas veces no hay información de estas criaturas, porque al final son seres del acervo popular que se dan pues igual en una zona geográfica muy concreta, y que lo que hay recogido sobre él es pues en, yo qué sé, en el pueblo en tal pueblo de Asturias, en tal concejo, se decía que el monstruo tal venía y se comía a los niños. Y dices, claro, pero es que cómo era, ¿no? Que ese también es otra Ya, parte, la de imaginarlo gráficamente. Al final he hecho un poco malabares para intentar incluir todos los que me parecían interesantes, pero sí, sí, no, hay un mogollón, hay muchísimos. vale. Bueno, pues aclarado estas preguntas que eras así como las que me venían más a la cabeza cuando estaba leyendo, si te parece vamos a ir como de arriba abajo, ¿no? Es decir, que primero vamos a hablar un poco de mitología y de leyendas y luego ya iremos a lo concreto, o sea, a los seres estos que han estado asustando a los niños en este país durante generaciones y que tan estupendamente has recopilado, ¿no? Y dibujado. Entonces, me pasó, bueno, suele pasar, ¿no? Que muchas veces estas coincidencias de que estás leyendo una cosa, ¿no? Porque con tu libro, pues ya te digo, como lo he leído a pocas, ¿no? Para disfrutarlo, pues que se cruzan con otras lecturas que de repente como a esas conexiones que se dan, ¿no? Y yo estaba leyendo, pues en este momento, no sé si conoces al sociólogo y pensador Bauman.
Me Zygmunt suena. Bauman, que es el que acuñó lo de la modernidad líquida. Y dice una cosa que me pareció muy interesante y que me hizo pensar en tu libro, ¿no? Dice, a ver, espera, porque no veo. Ay. Frente a una realidad donde las identidades eran inmutables o evolucionaban siguiendo curvas predecibles, la modernidad líquida es un estado caracterizado por la impermanencia, la incertidumbre, la vulnerabilidad, la mutación, el simulacro, la ausencia de verdades, la caída de los relatos vertebradores, unificadores, cosmogónicos, que definían la existencia en un sentido amplio. Las sociedades humanas son arrojadas a la ausencia de sentido y a la carencia de vínculos y fundamentos sólidos. Como consecuencia de ello, los vínculos interhumanos se erosionan, la solidaridad se torna obsoleta, la idea de comunidad es puesta en entredicho e incluso la identidad de los individuos pasa a ser un devenir sometido al imperio de las modas y a la lógica del consumo y la obsolescencia programada. Entonces, no sé si tú estarás de acuerdo con esto, ¿no? Con Bauman, pero no cabe duda de que ahora la realidad ya no la explicamos a través de esas historias vertebradoras, cosmogónicas, etcétera, ¿no? Sino que, bueno, pues hoy en día es la ciencia, ¿no? La que nos explica un poco todo esto. Y aun siendo algo en lo que creemos todos, algo mucho más global y mucho más seguro en cuanto a verificable, ¿por qué crees que no se da ese sentimiento de comunidad tan fuerte que generaban todas estas cosas, la mitología, las leyendas? Mm. Hombre, pues una pregunta muy concreta. Yo creo que al final sí que es verdad que vivimos en una época muy cartesiana, que al final tenemos un pensamiento todavía muy heredero de la ilustración, que yo creo que cada vez, en esta posmodernidad en la que vivimos, cada vez es un pensamiento que se va diluyendo más, ¿no? Que creo que quizás estemos avanzando a otra, a esa pues, posmodernidad, ¿no? A otra etapa con otro tipo de pensamiento diferente. Pero sí que es verdad que al final, como comentaba, esto va por etapas, ¿no? Sí que es verdad que evidentemente ya no se van a volver a dar esos mitos primigenios, esos mitos fundacionales muchas veces que explicaban el origen del cosmos o del universo, pero yo creo que cada tiempo tiene una serie de mitos propios, ya sean mitológicos o ya sean sociales o de otro estilo, y al final sí que es verdad que Bauman comenta que esos mitos muchas veces se utilizan para, bueno, tienen la función de cohesionar comunidades y yo estoy de Sí, acuerdo, pero también es verdad que según vayan mutando esos mitos, y yo creo que ahora con poner las noticias podemos ver muchas veces cómo al final esos relatos, ¿no? Esas historias sirven también para desunificar comunidades y yo me estoy lanzando a la piscina porque no soy sociólogo, ni soy folclorista, bueno, ni lo pretendo, pero sí que es verdad que al final todas las leyendas tienen una función concreta. Y yo en mi libro he tratado de recoger un prisma muy pequeñito, una, una parte ¿cómo decirlo? Del uso de las leyendas, que es el terror. Porque al final las leyendas sí, sí que es verdad que el terror al final es el único sentimiento compartido tanto por humanos como por animales. Es un sentimiento muy primario y que también se unifica o toma forma en determinadas leyendas, ¿no? Y sí que es verdad que si bien las leyendas pueden servir para cohesionar cohesionar una comunidad, también pueden servir para lo contrario. Por ejemplo, no sé, por poner ejemplos como el sacamantecas, ¿no? O algunos seres monstruosos eh, ya sean antiguos, mitológicos antiguos, como, no sé, de mitologías primarias, como puede ser la nórdica o la egipcia, se me viene a la cabeza. Esas criaturas monstruosas también tienen una función muy concreta, que puede ser cohesionar la comunidad ante un enemigo externo o puede ser utilizados como mecanismos de control. Y al final, en el libro sí que en el epílogo establezco un poco un paralelismo con la época actual. Y yo creo que si bien ya no creemos en esas leyendas primigenias del el sol fue creado por tal y la tierra, sí existen otra serie de mitos más espurios o más bastardos, podríamos decir, que sí que tienen cabida en nuestro mundo actual y hipertecnológico y desarrollado en el que vivimos. Pero vamos, yo aquí ya es una tesis mía personal y no sé si bueno, quizá me eso. viene un sociólogo y me dice, no, no tienes razón porque tal, no sé qué. Bueno, Y yo, bueno, yo bueno, aquí te bueno. pregunto desde tu punto de vista a la hora de escribir, ¿no? Yo tampoco tengo ni idea. No sé si he respondido a tu pregunta, también porque me he enrollado muchísimo y me he hecho un lío, pero, pero bueno. Sí, entonces, bueno, era un poco por saber si este sentimiento de crear también comunidad, ¿no? Que igual, pues en cierta manera se pierde con toda esta desaparición de los mitos y del folclore, pues a ti que te quería preguntar qué te ha aportado, ¿no?
todo esto, ¿no? Mm. El libro concretamente me ha aportado, creo que comprender un poquito mejor el uso del miedo en la sociedad en la que vivimos. Porque al final Ujú. estos monstruos ya afortunadamente creo que en España no se usan demasiado, quizá todavía algún abuelo, algún padre lo sigue utilizando, cosa que yo creo que no es recomendable porque el libro lo último que pretende es reivindicar el... De hecho, una anécdota que me pasó hace unos meses, hicieron una reseña del libro de una persona y que la reseña era magnífica y ponía el libro por la nube. Yo se lo agradecí, pero en un determinado punto comentaba que esa persona de vez en cuando todavía asustaba a sus hijos porque decía que era la única forma de mantenerlos quietecitos, ¿no? Decía, es que claro, mi hijo se pone a correr por la calle por un paso de cebra y yo le tengo que decir, pues no vayas por ahí que hay un monstruo y te va a comer, ¿no? Y te daba Digo, las gracias por el material que le habías proporcionado. Y tú no. claro, no. Pues sí, más o menos. Y de hecho, lo primero que se dice en el libro es: este catálogo no pretende ser un bestiario para asustar a los niños, ¿no? Que a los niños al final es muy curioso porque también les encanta. O sea, yo en las Sí. firmas de libros que he hecho, los niños me dicen, oh, por favor, píntame al coche de la sangre. Y yo, vale, y se Bueno, lo pintaba ahí. sí, mira, te iba a comentar luego, pero bueno, ya como sale aquí el tema, te lo adelanto ya. Resulta que, bueno, yo tengo que confesar que he asustado a mi hijo con uno de estos. Ajá. Estamos, ahora que no nos escucha nadie, no pasa nada tampoco, ¿eh? Pero es que además fue muy guay porque yo, bueno, le asustaba, pero era una cosa un poco como en juego, ¿no? Que a él le encantaba, vamos, ¿eh? Tengo Claro. vídeos que lo demuestran, porque... Vale, vale. Entonces, No vamos a llamar a los servicios sociales de bueno, momento. más vale que lo tengo grabado para que se vea, porque es lo que dices tú, que luego por otro lado a los niños ese punto de meterles miedo, de ir a que vienen, o sea, también lo gozan, ¿eh? Es una especie, hay un límite ahí entre el masoquismo, no sé. Entonces a mi hijo muy pequeño le encantaba que le hiciese la cabra montesina. Oh, claro, es que es un Entonces clásico. sí, pero es que ha sido muy guay porque yo se lo contaba de soy la cabra montesina que viene de Montepelado y al que pasa de esta raya. Bueno, mi hijo ya estaba histérico, gritando en ese momento, metiéndose bajo las sábanas y yo le decía, ¡no, como de un bocado! Y bueno, terror. Está Era- bien, está bien, Sí, está le bien. encantaba, me decía, hazme la cabra montesina. Y yo no tenía ni idea de dónde venía eso, o sea, pensaba que era alguna chaladura de mi familia pero no sabía ni que existía, o sea, cosas que has ido repitiendo y no sabes muy bien por qué, y de repente cuando yo llego ahí y veo a la cabra montesina, no sabes el flash que me llevé, dije, ¿cómo? ¿Pero esto existe? O sea, y bueno, leyendo pues de dónde venía, digo, ¿y cómo coño ha llegado esto hasta mi casa, ¿no? Pero entonces quiero decir o sea, que el disfrute ha sido el aprendizaje, ¿no? Muy bonito porque lo he conectado con cosas que he vivido yo también, ¿no? Y Mm. entonces, bueno, yo lo de asustar a los hijos lo recomiendo, pero en plan Sí, juego, no como, recreativo. claro, no como para aterrorizarlo y que no duerma la Claro, criatura, ¿no? Pero claro. Y en ese aspecto y conectando con lo que decías antes, yo creo que esa es la parte, lo que me ha aportado a mí, lo bonito, es mm, descubrir, o si bien no descubrir, sí relacionar una serie de historias que en principio no tienen nada que ver. Porque lo que tú has comentado de la cabra montesina, al final es un cuento popular que viene de vete a saber dónde. Bueno, que sí que se puede, si te vas eh, volviendo atrás en el tiempo, sí encuentras que quizá viene de los primeros devoradores que eran pues la mitología de los titanes o algunas prácticas de alguna determinadas culturas, ¿no? De canibalismo y tal, y que al final se utilizan ese disfraz o ese envoltorio para presentarse al niño de una forma lúdica, ¿no? Que es pues eso, con la cabra montesina o el tragaldabas, pero al final estamos contando las mismas historias desde hace siglos y siglos. Y me parece sí. algo ultra, ultra chulo. O sea, Hombre, de hecho aquí en Navarra y País Vasco está Kerbelt, que es el Ujú. carnero negro Ah, sí, sí, que sí. presidía ¿no? las El reuniones de aquelarre. brujas, sí. ¿No? Y también está relacionado con todas esas mitologías de Pan, de todos estos seres ya con pezuñas, o sea que es muy bonito, ¿no? Claro. Ver cómo
cómo estas cosas luego derivan en, pues eso, en una cabra montesina. En la cara montesina. Claro, es que es súper interesante porque al final estamos contando historias primigenias de dioses muchas Sí, veces. sí, Lo sí, que pasa es sí. que con lo que comentaban, ¿no? Con el paso de los siglos, estos dioses se han ido perdiendo esa categoría divina Ujú. porque pues, se dejaba de creer en ellos, o en España concretamente muchas veces por el poder eclesiástico, que pues eso, luego pues si quieres podemos comentar algún caso concreto, pero decía, esta criatura está muy imbrincada en el folclore, o sea, no era un proceso consciente, ¿no? Pero esta criatura que es pagana, la vamos a convertir en algo que que esté recogido o entre dentro de nuestro pensamiento religioso. En este caso, pues, Sí, esta criatura de la mitología de que creen en este pueblo, pues no es un dios ni es un ser de los bosques, sino que es un demonio. Y ahí pues ya. ha llegado a nuestros días como un demonio. O esta, yo qué sé, un ejemplo que a mí yo creo que lo ilustra a la perfección, el de la cacería salvaje, ¿no? Este mito germánico nórdico de los guerreros, que originalmente era el dios Odín o el dios Wotan, que cabalgaban por los cielos en esa hueste furiosa haciendo un ruido de mil demonios que explicaba, se asociaba muchas veces a las tormentas, ¿no? Cuando había una batalla decía que iban a recoger las almas, ¿no? De los guerreros muertos. Y ese mito al final está en toda Europa, incluida España, que de hecho es muy cerquita. Bueno, en Andalucía tenemos una cacería salvaje que me parece una cosa y una idea de olla impresionante. Pero claro, ¿qué pasa? Cuando se va perdiendo esas religiones o esas creencias, los determinados grupos religiosos de poder dicen, vale, esto no nos interesa porque es un dios pagano en el que ya no se debe creer, así que vamos a ir desacralizándolo y vamos a convertirlo, pues eso, pues no es del dios Odín, sino que primero es un guerrero muy famoso de nuestro país que murió y se aparece, o es simplemente un fantasma o un demonio que persigue a la gente y la lleva al infierno, ¿no? Y eso en España ha llegado en forma del Comte Arnau, que en Cataluña, que es muy conocido, es un noble que era muy malo y hacía una serie de barrabasadas increíbles a sus vasallos y como castigo divino, pues fue condenado a vagar por toda la eternidad en un corcel negro que echa fuego por los ojos, ¿no? Y en Cataluña todavía se cuenta, no salgas por la noche o ten cuidado cuando hay tormentas porque el Comte Arnau está por ahí por los bosques buscando en su cabalgata infernal gente a la que llevarse al infierno, ¿no? Después Mm. en País Vasco y Navarra también está Mateo Chistu, que tiene muchos nombres, que es una especie también es el mismo prototipo, es una persona que por sus pecados, en este caso un cura, que era muy aficionado a la caza, aunque hay diferentes versiones, ¿no? Un domingo de misa, por no dar misa, se fue a cazar y no dio misa porque estaba obsesionado con perseguir a una serie de conejos, de ciervos en algunas versiones, y Dios lo castiga Sí, haciendo que durante toda la eternidad persiga un conejo, a un ciervo o lo que sea, muchas veces acompañado de los perros, que al final es el mismo arquetipo del cazador negro, ¿no? sí, Que en cada zona toma una serie de disfraz o de apariencia, sí, pero en este caso en España siempre relacionado con la religión, ¿no? Y al final eso estamos contando, incluso aparecen en videojuegos, en The Witcher, ¿no? Aparece esta cacería salvaje también, estamos contando una serie de historias fundacionales muchas veces o relacionadas con mitologías antiquísimas sin darnos cuenta de que realmente tenemos entre manos cosas que llevan entre nosotros desde el principio de los tiempos, sí, ¿no? sí, Y a mí eso es lo que me ha aportado el libro, es decir, mira, esta cosa que yo he visto un montón de veces en películas o me han contado, o he visto en videojuegos, proviene muchas veces no se sabe de dónde, tú intuyes que es algo súper antiguo, pero lo puedes relacionar con otras cosas quizá más modernas o que de otra mitología, que eso es meternos en el follón de la mitología comparada, que no he entrado en el libro, pero es interesante, ¿no? Y eso es lo que más me ha aportado, es decir, mira, realmente nos llevamos contando, parece una perogrullada, ¿no? Pero nos llevamos contando la misma historia siglos y siglos. En este caso, historias de miedo. sí, es que además lo que dices tú, el hacer ese rastreo, ¿no? El ver de qué cosas que, bueno, pues que parecen como tan asimiladas por el cristianismo, ¿no? Y Ujú, de repente te remontas y ves de dónde viene, y esto había sido asimilado anteriormente por los romanos y ellos ujú, y antes los griegos y claro. entonces dices, es que tiene un recorrido, como dices, ¿no? Es algo ancestral y seguir la pista, pues la verdad es que a mí me parece también algo, pues eso, fascinante, ¿no? Tengo un libro por ahí que no sé si conocerás, que igual has llegado a consultar, que es el de Pequeño Diccionario de Mitología Pirenaica. Sí, De, lo que, tengo de hecho por aquí. ay, igual no sé Ah, no, si este no lo es, este es el de encuentro. Ah, Celtic. mira, ay, jolín, digo, Sí, no lo voy a encontrar. por aquí lo tengo. De hecho, Choca, choca. está imposible de encontrar. Yo lo encontré de chiripa y mira, o sea, lo tengo seteado a POSIT porque es interesantísimo. Yo Pues, también lo tengo ahí. Bueno, es que me encanta.
¡Qué gracia! Bueno, pues aquí ya lo habrás leído, ¿no? Es también fascinante eso, ¿no? Como cuenta que hasta unas simples rocas, ¿no? De cómo, bueno, pues esas ceremonias paganas que había en torno a estas construcciones megalíticas, y etcétera, ¿no? Cómo las convierten y luego de repente a ti llega eso en una forma de dicho popular, como lo de tres eran tres las hijas de Helena. Claro, Eh, a ver, que me dice que me quedo sin tiempo, no sé, en el esto. Bueno, jolín. no sé, espero que Bueno, no si haya... se corta lo volvemos a meter Yo creo que y lo esto pegas. sigue grabando, pero bueno, Ujú. voy a cagar en el Zoom este. Aquí me sale, a mí me sale que está grabando. No Sí, sé vale. si. Vale. Bueno, pues eso que es súper interesante, ¿no? Cosas que, como, bueno, pues lo que te comentaba antes, que no le has dado nunca vueltas de dónde puede venir y de repente una tontería así como lo de las piedras estas, ¿no? Pues esa historia detrás y lo tienes aquí al lado, ¿no? Que puedes ir a ver. Bueno, a mí por eso estos libros me parecen oro puro, ¿no? Eh, bueno, sigo porque si no, no Si me no nos corta enrollo, el. me enrollo yo sola. La mitología, los relatos paradigmáticos que explicaban pues, cómo somos, cómo actuamos y nos relacionamos con los demás, siguen sin duda presentes en nosotros, ¿no? Aunque sea como decía Jung, ¿no? A un Ujú. nivel subconsciente o como parte del inconsciente colectivo. Pero en cuanto al folclore, a esas historias que servían para transmitir, como dices, ciertas enseñanzas que eran importantes para la vida, ¿no? Sí que están cayendo en el olvido. Para ti, alguna que siga teniendo sentido hoy en día, ¿no? Que digas que pueden transmitir alguna lección valiosa? ¿O tú crees que ya, bueno, ya lo apuntabas un poco, ¿no? Hemos renunciado al miedo como herramienta para educar totalmente, ¿no? Ujú. Bueno, para educar a los niños, diría yo, ¿eh? Porque yo creo que al final a nivel quizá político, o quizá social o otro tipo Sí, de asuntos sí se sigue usando el miedo. De hecho, sí. o sea, hace falta encender la tele para Ujú, verlo. ujú. Sí, sí, desde luego. Pero sí, yo creo que al final las leyendas y en este libro, evidentemente, al final todo tiene un mecanismo muy simple. Las criaturas y las leyendas que aparecen aquí tienen un mecanismo muy simple que es no salgas a la calle, no confíes en extraños o tal, porque te van a comer o te van a secuestrar o lo que sea, ¿no? Pero sí, al final yo creo que las leyendas pues tienen esas enseñanzas primigenias o esos, esas tramas universales, ¿no? Que a mí que me gusta también el tema del guión, al final todos los guionistas saben que existen una serie de tramas, es decir, pues la trama de la venganza, la búsqueda, es decir, una serie de historias paradigmáticas que tú puedes adornar de más manera, puedes ir modernizando, puedes ir añadiendo elementos, pero que si te retrotraes lo suficiente acabas en pues las leyendas pues, bíblicas o incluso de mitologías anteriores, ¿no? En ese sentido yo creo que si bien no se pueden extraer según qué enseñanzas de las, de las leyendas y de los mitos, sí tienen una cosa muy bonita que a mí me parece que es la justicia. La justicia en los mitos es, es implacable. Implacable en el sentido de que si has obrado mal, que luego podemos entrar en temas de redención o de perdón y tal, pero al final en los cuentos populares, que al final los ogros y los sostenes están más relacionados con los cuentos populares que con los mitos propiamente dichos, ¿no? Con la mitología, porque al final hablamos de folclore popular, no de seres que han sido creídos por generaciones, sino que han sido creados o reutilizados con la función de asustar, ¿no? Y en este caso yo creo que, si bien evidentemente los niños muchas veces no son hacer las cosas que hacen porque son niños, sí los relatos populares y muchas veces los monstruos sí cumplen esa función de, no tanto de enemigo o de criatura terrible, sino de, no adalid, ¿no? Sino de el que imparte justicia, ¿no? Y pues eso, existen muchísimos relatos que a mí me gustan mucho, de miedo también. Hay una recopilación fantástica que tiene Antonio Rodríguez Almodóvar, que se llama Cuentos al amor de la lumbre, que también están divididos en apartados y pues están los cuentos de miedo, los cuentos de aparecidos y tal, y al final sí que es verdad que en España pues todos tienen esa moralina cristiana, ¿no? De el que se porta mal va al cielo, el que se porta, o que sea, el que se porta mal va al infierno, el que se porta bien va al cielo, pero siempre aparece esa justicia de ultratumba que yo creo que a día de hoy sí que muchos no voy a decir que la echemos de menos, pero que sí que estaría bien, ¿no? En algunas ocasiones, Sí, esa balanza que se equilibrara más porque vivimos en un mundo en el que quizá la justicia muchas veces brilla por su ausencia, ¿no? Aunque mucha gente no se pone de acuerdo en lo que es, y yo a veces me incluyo, ¿no?
Sí, yo había una pregunta que va un poco en ese sentido y es que pensando en todos estos monstruos que has recogido, pues me doy cuenta de que casi todos, salvo algunas excepciones, pues como en el Inguma o algunos secuestradores, ¿no? Casi todos son monstruos que aplican castigos, ¿no? Mm. Que, es decir, que está, digamos, en cierta manera está en tus manos el evitarlos, ¿no? Entonces, esto también te aporta como dentro del terror cierta tranquilidad de que tú de alguna manera pues lo puedes manejar, ¿no? Pues hay la que te ve, es que hay cosas muy curiosas, ¿no? La que te viene a castigar porque no te peinas, que yo habría Sí, sí, sí. muerto. Y muy bestias, ¿eh? Porque Sí, eran pues gente que nos sí. andaba con tonterías, ¿no? Te arrancaba el pelo. Sádico, sádico a más no poder, eso sí, el castigo extremo. Pero por lo menos quiero decir que dices, bueno, pues me peino y ya está, ¿no? La evito. Claro, Entonces, claro, no es el monstruo que te vaya a comer porque sí. Quiere decir, eso. tiene sus motivos. Otra cosa es eh, que sean justos La o no, ¿no? Pero mayoría, eso, ¿no? Tienen como, bueno, pues si tú haces esto, sabes las consecuencias, pero puedes evitar. Entonces, no sé si también el crear estos monstruos, los adultos, también podría obedecer a la necesidad que tenemos de hacer comprensible, de convertir en lógico el miedo, ¿no? Ese terror ante pues el caos de la vida, ¿no? De lo absurdo, de que te venga alguien y sin más ni más te pueda matar sin que tú tengas opción a hacer nada, ¿no? Se me sí, ocurría sí, si eso totalmente. podría, no sé qué piensas. Sí, al final el monstruo, porque sí que es verdad que aunque el título sea Monstruos Ibéricos, en este caso está más centrado pues, en los asustaniños, ¿no? Pero sí que es verdad que el monstruo como tal, como figura del folclore, como figura social o de la cultura, es una criatura que aparece para eh, destruir el orden, para de hacer tambalearse una comunidad, ¿no? Por ejemplo, no sé, el típico lobo, que al final es un monstruo, ¿no? O el dragón, es una criatura que pone patas arriba los procedimientos sociales y lo que una sociedad tiene entendido como la normalidad, ¿no? Es decir, el monstruo que empieza a comerse a gente de un pueblo, o estoy pensando en el dragón de San Jordi, ¿no? Un ejemplo más reciente que me gusta mucho, que es la bestia de Gevaudan, que es una criatura que era una especie de lobo que en el siglo XVIII, que por lo visto fue real, se comía gente de una localidad francesa, ¿no? Así. Al final son criaturas que, que hacen que una sociedad saque quizá lo peor de sí misma, ¿no? Porque al final muchas veces es distinto a ti y no comprende sus motivos. Eso es lo más importante del monstruo. Los ogros Eso. sí tienen una serie de motivos y que pueden ser más justos o menos justos, pero al final aparecen para cumplir una determinada función, que es evitar que el niño, al final son unas criaturas que son como algunos folcloristas lo llaman tutelares. Es decir, enseñan al niño a cumplir una serie de normas para su propio bien, entre comillas, ¿no? Pero claro, el monstruo como tal es una criatura que tú no entiendes sus motivos, una criatura que su único objetivo es destruir. Así Claro. que en ese sentido, yo creo que sí es una figura muy a reivindicar y muy a estudiar, aunque sea como ejemplo sociológico. Mm. Sí, esto Que no tiene también, por qué ser un monstruo fantástico, perdona. mm, Es también una criatura, pues, de otra etnia o de otra raza, que al final es tan humano como tú, pero le endosas una serie de características para hacerlo menos parecido a ti, por tanto, algo que puede ser destruido o que solo te perjudica a ti. Es decir, que no es un igual, ¿no? Es mm, el otro, al final sí. es eso. Luego también, en relación con esto, me acordaba leyendo, por ejemplo, los casos de algunos seres que eran reales y que se han convertido al final en monstruos, ¿no? Como el caso de Aisha Candisa, ¿no? Ujú. Sí, Bueno, me acordaba del libro de Jesús Cañadas, de las tres muertes de Fermín Salvochea, donde los monstruos tienen más de víctimas que otra cosa, ¿no? O sea que sí. como en el caso de esta mujer, pues que la habían torturado, la habían violado, y luego buscaba venganza, ¿no? Es un Mm. poco lo que, cuando hablaba con Jesús aquí también sobre este tema, pues me decía eso, ¿no? Que los verdaderos monstruos de su libro eran los humanos, ¿no? Que los que con la crueldad habían creado esos monstruos. Tú no sé qué calificarías como realmente monstruoso, qué es lo monstruoso para ti. En primer lugar, sí que es verdad que mencionabas a Jesús Cañadas, que al final tenemos que agradecerle el estar aquí haciendo esta reunión, que es el que nos puso en contacto. Y que a mí el libro de las tres muertes de Fermín Salvoche me parece un libro, aparte de que es un novelón, me parece que es un libro muy chulo porque trata ese tema de cómo al final
la memoria es capaz de crear monstruos donde no los hay, o quizá ir deformando una serie de historias que tú crees conocer, pero según quien las cuentas quiere una serie de matices distintos, ¿no? O al final generan historias completamente nuevas. Y en el tema de los monstruos históricos, o de estos seres que sí provienen de personas o criaturas reales, eh, existe un mecanismo muy interesante, que es como la leyenda puede engrandecer algo muchísimo y convertir en héroes a quienes no lo fueron, o convertir en hazañas, actividades que no tenían nada de heroico. Y también puede hacer todo lo contrario, es decir, hundir en las fosas de la monstruosidad a gente que, como tú comentabas, Aisha Kandisha, ¿no? Que es Mm. un mito del norte de África, que también se da en Ceuta y Melilla por extensión, ¿no? Pues una especie de princesa o de noble que, tras ser violada por soldados portugueses, se convirtió en una... Parece ser que es un hecho histórico, no se sabe hasta qué punto, cuánto tiene de leyenda y cuánto tiene de verdad, que yo creo que también es muchas veces lo bonito de estas cosas. Decidió vengarse del ejército portugués y empezó a matar soldados, seduciéndolos y acabando con ellos con su daga, ¿no? Con su cuchillo. Y acabó en el imaginario popular del norte africano, como un monstruo que seducía a los hombres para asesinarlos, una especie de Mm. yin, ¿no? De genio maligno. Y al final, yo creo que los ogros y los monstruos tienen un componente histórico muy importante, y yo creo que a partir de tirando un poco de esa cuerda de la historia, de las leyendas, se entiende mucho mejor una sociedad, porque al final una sociedad, eh, lo que, a lo que teme una sociedad es algo que te dice mucho más de ella de lo que uno puede pensar a primera vista, ¿no? Pues mira, esto es algo, Y, otra pregunta que tenía pensado hacer, y es que estuve charlando también con una escritora de terror que es Izaskun Gracia, que ujú, también es, bueno, le interesa mucho todo esto, la antropología y todas estas cosas, y me decía eso, ¿no? Que a través de los miedos de un pueblo se conocen muy bien, ¿no? Como ujú. muchas cosas sobre eso. Entonces también te quería preguntar a ti, eh, ¿qué te ha enseñado a ti sobre el país, pues este tipo de terrores, ¿no? Si te ha dado alguna clave para entender ciertas cosas o... Ujú. Hombre, sí que es verdad que hay muchos ogros que prácticamente son comunes a toda Europa, a Sí, todo el continente europeo, así que tampoco se puede establecer quizá un paradigma español propiamente dicho, porque al final España no tiene mitología, tiene folclore popular, si quieres luego podemos hablar de eso, pero como tal no tiene una serie de criaturas que digas tú, jolín, es que expresan a la perfección o enlazan directamente con el imaginario mítico de una zona, porque al final cada zona además de España tiene sus propias mitologías y sus propios folclores, pero quizá yo te hablaría de los sacamantecas, ¿no? sí. De Eso quiero esa, decir que sí porque hay algunos que son como muy característicos, ¿no? sí, 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 ya, porque además sí que es verdad que eso, cuando uno piensa en vampiros, piensa en criaturas de ultratumba, piensa en, al final, en esas seres de leyenda que surgen en el centro y el este de Europa, en esos revenidos o no, o renacidos, ¿no? Pues, o cadáveres que vuelven de la tumba para chupar la sangre de los vivos. Pero si podemos hablar de un paradigma español, está el sacamantecas, que a mí me parece incluso más interesante, porque los sacamantecas fueron reales. Ya Fueron es terrorífico eso. Es que es muy chungo, es muy chungo. O sea, Sí. yo no sé a nivel antropológico si en otros países existían prácticas similares. O sea, sé que existen ritos muy sangrientos y muy, muy gores en otras religiones y en otras culturas, pero al nivel en el que los sacamantecas operaron en España, yo creo que no, yo por lo menos no conozco. Sí que hay ejemplos concretos, ¿no? Pero el arquetipo del sacamantecas, que podemos comentarlo rápidamente, era un personaje que realmente tristemente fue real, que se dedicaba a secuestrar normalmente niños o mujeres para sacarle la sangre o las mantecas o la grasa y preparar remedios medicinales, ¿no? Que es algo que obedece a ese pensamiento mágico, ese pensamiento ancestral, que estuvo, vamos, hay casos de sacamantecas hasta la primera mitad del siglo XX, o sea que no es algo del siglo Genial. de la Edad Media, ni obedecían al pensamiento de que la sangre, es decir, un pensamiento mágico de manual, es decir, yo Sí. tengo tuberculosis o tengo una enfermedad en la sangre que me va a curar. Pues más sangre, sangre pura, sangre joven. Evidentemente no existían los avances médicos de hoy, no se conocía que una transfusión mal dada te puede matar, pero eso existía gente que se dedicaba a matar a otras personas para conseguir la sangre y vendérselo pues al rico de turno, o en el caso de Andalucía al señorito que tenía un cortijo y que estaba a punto de morirse, contrataba a un asesino para que se cargara a un niño, a una mujer joven o lo que fuera para curarse él.
Y existen Ujú. casos muy célebres, como quizás el más célebre es el crimen de Gádor, que hay mucha gente que dice, no, es que el origen del hombre del saco, el hombre del saco es mucho anterior, pero fue un poco el paradigma, ¿no? De esa persona que secuestra a un niño en un saco y, en fin, al niño lo destrozan para hacer un ritual terrible, ¿no? Y en el paradigma español eso, es que además el propio nombre Sacamantecas, es una cosa súper sonora y que te hace dar, ya con el nombre sabes más o menos de qué va la cosa y es terrible, es verdaderamente terrible. Al final ahí entra el tema de la brecha económica entre una sociedad industrializada, poco industrializada, entre los ricos y los pobres, ¿no? Los ricos, ¿no? El capitalismo se engrasa con la sangre de los trabajadores, en este caso los ricos son vampiros que se llevan a nuestros hijos para curar a su familia o a los suyos, ¿no? Eh, Son criaturas que van evolucionando. Cuando la sociedad si adquiere cierta industrialización, el sacamanteca ya no es un hombre del saco, ya no es un tipo que va por los caminos de los pueblos, sino que es un trabajador de las fábricas que secuestra a los niños para, ya no para curar a los ricos, sino para engrasar, que es una cosa muy heavy, las ruedas de los mecanismos de las fábricas. O sea, me parece una cosa impresionante. Y al final los sacamantecas, aunque existieron, al final es una especie de leyenda urbana. Es decir, el rico que utiliza, es como ahora los reptilianos, ¿no? Que se han puesto muy de moda. Yo qué sé, pues eso, Mark Zuckerberg, el de Facebook, que es un reptiliano porque, mirad, no parpadea, pues esto al final es un poco lo mismo, ¿no? No, es que se llegaba a acusar a la familia real, ¿no? A los reyes, ¿no? Decía, no, es que Alfonso XIII hace matar niños para bañarse en su sangre y, no sé, al final es una Mm. cosa que a mí me parece muy moderna en algunas cosas, pero que al final es un rito ancestral y terrible que yo creo que no se ha dado como otra parte en España. Porque ya te digo, te metes en hemeroteca y te salen casos de sacamanteca a Ya, cascoporro. ya. Es impresionante. Luego a mí me ha sorprendido la cantidad de, lo que decíamos antes, con que si no te peinas, que si mira, coges comida de la despensa, que si te asomas a un pozo. O sea, yo no sé si en otras sociedades habrá tantos, ¿no? Tantos monstruos específicos y me preguntabas también, ¿no? Por lo que te comentaba ahora, si esto también tiene que ver con que, bueno, pues durante mucho tiempo España hemos vivido con muchas represiones y con, ¿no? De la iglesia, de luego las Mm, dictaduras, de, ¿no? Como una sociedad muy represiva, ¿no? También que de atar muy sí, sí. corto, ¿no? Y, joder, porque es que, ostras, no es ya no salgas de casa que te va a coger, ¿no? Cualquiera, es un poco pues por salvar al niño, sino ya cosas pues muy puntuales, muy específicas, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que en general, hablando del folclore europeo, que es lo que más manejo, sí existen muchos asustaniños, existen en todos los países y en gran cantidad. Quizá no sé si hasta el punto del que tiene España, porque al final yo he consultado bibliografía en español, porque era un libro sobre criaturas de la península ibérica y de las islas, ¿no? Pero yo creo que al final la variedad de criaturas utilizadas para meter miedo es muy amplia en todos los países, porque ten en cuenta que también no es como ahora, la sociedad no estaba conectada, es decir, en cada pueblo tenían su variante, otra cosa es que se haya recogido o no, porque sí que es verdad que en España hemos tenido la mala suerte de que no ha habido folcloristas hasta principios del siglo XX prácticamente, mientras que en otros países con el romanticismo y tal, como aquí no hubo romanticismo, precisamente muchas veces por el control eclesiástico, Mm. pues no hubo tantos folcloristas, ¿no? Quizá el único folclorista que a mí se me ocurre del siglo XIX es Becker, Gustavo Adolfo Becker Claro, claro. o Fernán Caballero, o dos o tres o cuatro, pero poco más. Pero sí, sí, es verdad que España es muy curioso porque tiene un doble filo, porque está en una sociedad muy represiva con los placeres en general. Es decir, pues quizá el ejemplo paradigmático en este caso es el de la cuaresma. Existían ogros específicos de la cuaresma que decían no comas en cuaresma o no te deja la gula, porque justo en este periodo de tiempo hay un monstruo específico, que en el caso creo que es de Cataluña, es o la bella cuaresma, que es una especie de la vieja cuaresma, ¿no? Que es una mujer con 7 pies, que cada uno representa un día de la semana, ¿no? Y eran esos seres muy enraizados con la moralina católica, pero que a la vez eran seres sobrenaturales, ¿no? Es decir, es una Mm. especie de Sí, una no mezcla. son, no son seres cristianos, pero con lo que comentábamos antes, O ¿no? sea, no hay Dan el algo, castigo ¿no? cristiano. Sí. Efectivamente, Ujú. es una especie de dualidad muy extraña, pero que al final, claro, el poder religioso muchas veces tiene que aceptarlo porque están tan imbrincados en la cultura popular que no puede destruirlo directamente. Entonces les da esas ocupaciones más religiosas, pero que son muy Mm. curiosas, son muy, muy, muy interesantes. Sí, sí. Mm. Em,
tu libro está dividido en 11 secciones, ¿no? Que van desde devoradores y dragones hasta animales y bestias, ¿no? Te quería preguntar cuál es el grupo que más te ha fascinado a ti. Hostia, pues es una pregunta complicada porque en cada grupo siempre hay uno que digo, Alguno. jolín, es que es mi favorito, pero claro, al final son todos, pues mira, quizá por ser el más raro o el más heavy, el de los monstruos sádicos, que al final es un poco un cajón desastre porque yo ahí incluí los que a mí me parecían más bestias. Es decir, no eran, su principal cualidad no es que, no, es que habita en un bosque, o es que está en un pozo, o es que va por la noche, no, no, su principal cualidad es que es bestia. Sí, Y es al niño lo que deja hecho un chorizo. hay Y algunos. entonces, sí, 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 hay cosas bestiales. O sea que evidentemente, y por usar un término que a mí no me gusta, que es lo de políticamente correcto, porque al final, en fin, me parece un poco chorrada, pero sí que es verdad que son seres que hoy en día no dice eso un niño y al rato ya están llamando a sus servicios sociales, porque Sí. son una Digo, cosa es que si impresionante. tienen algunos un nivel de sadismo que dices, ostras, qué mente el que se puso aquí a idear esto. Y Totalmente. luego, a la hora de tener que imaginarlos, porque como decías, a veces hay muy pocos datos, ¿no? Eh, tener que imaginarlo y plasmarlo en el papel, ¿cuál ha sido el más complicado y cuál ha sido con el que más has disfrutado? Ya sé que es Hostia, pues, difícil decir, pues ¿no? mira, Pero voy a echarle un vistazo al libro, que lo tengo por aquí, porque la verdad es que son un montón. De hecho, a mí en las firmas me pasa un poco el que me pidan, dibújame tal monstruo. Y yo digo, jolín, pues no lo tengo que mirar no porque me no me extrañas, acuerdo. no sé, normal. Son un montón. Hombre, quizás los más difíciles son aquellos que no tienen una descripción específica, ¿no? Que te dicen, no, pues era un monstruo muy grande o era una cosa muy negra. Y claro, entonces tú ahí tienes que inventar Claro, un poco, que le no has sé, por echado ejemplo. imaginación. Claro, hay algunos que directamente te dicen, pues no, pues tenía unas garras y era así. Y claro, tú te lo tienes que imaginar, pero es la parte bonita, ¿no? También, quizás. Mira, por decirte uno que me gusta mucho, que es el Casamentides, que no sé si lo puedo enseñar por aquí. Sí, a Es ver. un... Ah, Ahí. ese mola un montón, es el que le salía el pajarito al niño, Sí, 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 algo así. exactamente. Ese es Sí, que es me una... pareció como tan fascinante la historia, ¿no? Como muy Sí, sí. creativo, ¿no? Parece un Sí, sí, poco. claro, aquí es donde te preguntas, ¿esto realmente vendrá de un mito antiquísimo que quizás esté relacionado con los pájaros y algún dios así del bosque y tal? ¿O realmente será algo que se inventó un señor en 1800 para asustar al niño? Pues no lo sabes, ¿no? Pero sí, es una criatura, por poner en contexto a los espectadores, ¿no? Que es un asusta niños catalán que le decían a los chavales que si decían una mentira de su boca, de la boca del niño, iba a salir un pajarito negro que iba a ir a buscar a este ser. Y este ser iba a ir a su casa con el pajarito en la mano, y decirle, tú, ¿qué? Has mentido, ¿no? Pues nada, se lo echaba a un saco y se lo comía en la playa. Ya, ya, es Y que. lo estripaba. Y en este caso la descripción era muy escueta, era un monstruo muy negro, muy alto, con garras, que eran como garfios. Y yo aquí digo, jolín, pues un monstruo así que va como buscando a los mentirosos, como cazándolos, es una Sí, un especie de poco. sheriff, Sí, es un poco western, es un una monstruo así, mezcla pues de eso con... Sheriff y Eduardo Manos Tijeras, ¿no? Totalmente, sí, 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 Eduardo Manos Tijeras, de hecho, así con las hebillas y todo, Sí, eso era un es muy, poco... muy Barton, muy guay. Sí, 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 Ese sí. punto Al moderno. final, claro, sí, porque la idea era darles un aspecto atractivo. Porque es decir, si me hubiera ceñido punto por punto a las descripciones, pues habría sido una cosa muy sosa. Habría sido un monstruo así con muchos dientes y tal, pero realmente. Y por decirte el más fácil, pues, mira, uno que directamente no tuve que comerme mucho la cabeza es en el capítulo de los monstruos festivos, de estos monstruos que Ajá, están relacionados sí. con fiestas populares y tal, que muchas veces son efigies procesionales, ¿no? Son criaturas que se sacan en procesión y, y se utilizan para asustar a los niños, aunque esa no sea su función principal. No tenemos, por ejemplo, por usar otro que no sea de catalán, a los Ramiros, que es una fiesta extremeña del domingo de resurrección, que además ha sido hace poco la Semana Santa. Pues estos seres eran como una especie también de criaturas vestidas con harapos y hay alguna ilustración por ahí muy antigua, que ya es una tradición que no se conserva, pero iban por las calles asustando a los niños, ¿no? También de una manera muy heavy. Era, pues si te atrapa un Ramiro, te va a cortar la cabeza y te va a llevar al infierno. En fin, cosas muy educativas y y muy bonitas. Pero claro, eran seres que ya existía igual, aunque fuera un testimonio gráfico muy concreto, pero puedes tirar de él, ¿eh? No es crearlo desde cero. Te tienes que Tenías más datos. claro, tienes que usar una imagen que ya preexistente. Luego ya le puedes dar el toque. Yo aquí lo convertí en una especie de espantapájaros malévolo, Mm. pero La era la verdad idea es un poco. que son todas muy potentes, ¿eh? A mí cada vez que pasaba una página era como a veces que te sobrecoge, ¿eh? O sea, ostras, qué impresión, ¿no? Están.
Luego, ya te decía, ¿no? Que si hay una sección que a mí me ha sorprendido y me ha inquietado más, es el de los asustaniños históricos que comentábamos, ¿no? Porque, Ujú. claro, es lo que decías tú, esa transformación a la que te somete la historia, ¿no? Y entonces yo, por ejemplo, he descubierto que el tío Camuñas, que había oído toda mi vida, el tío Camuñas, pues que realmente había sido un guerrillero, que había, bueno, pues que le habían matado a un hermano y tenía toda una historia detrás y bueno, y había Mm. sido considerado en su pueblo un héroe. Y cómo Sí, al viajar a otro país, donde, bueno, los franceses, para ellos era el terror, lo transformas en ese ser para asustar y vuelve a España convertido en esos vaivenes, ¿no? mm, Y que cómo la historia te acaba convirtiendo pues en un monstruo, ¿no? O incluso ver a Unamuno. Me sí. sorprende. Eso Eso también es dije, el que era más lo le gusta último a que la me gente, ¿eh? esperaba encontrar aquí, Sí. ¿no? Dices, ¿cómo? ¿Qué es esto? Alucinante, ¿no? Y bueno, y algunos otros más. Entonces, eso yo creo que es el que más me ha impresionado, ¿no? Porque dices, ostras, que puedas acabar así, ¿no? Imagínate, Claro, eso es lo terrible. convertido en Eso es lo un... terrible, que dices, ¿tú quién me dice a mí que cuando me muera en 50 años, yo por haber hecho X cosas que puede ser mala o buena? Porque al final Sí, el tío sí, Camuñas da era igual, un héroe nacional, al final. claro. Acaba convertido en una criatura terrible, ¿no? Es Pues una eso te iba cosa, a carambola preguntar. histórica. Eso te iba a preguntar. Si te dijeran que tras tu muerte vas a correr esa suerte, de que te van a convertir en un asustaniños, ¿de qué tipo te gustaría ser y cuál sería tu misión? Dices, bueno, pues ya me gustaría perseguir a los que hacen esto. Hostia, hostia, pues es muy buena pregunta, ¿eh? Yo la verdad es que, y quizá no cuando me muera, ¿no? Yo ya de viejo, como que soy una persona un poco huraña a veces, ¿no? Me Para imagino el poder típico viejecito, disfrutarlo. claro, el típico viejecito de peli americana que está en el porche así en su mecedora mirando mal a los niños y que le dicen, no te acerques a la casa de la esquina que vive el señor tal y a ver, no sé, igual limpiando una escopeta o algo así en el porche. No sé, la verdad es que, o sea, si fuera como el tío Camuñas, por ejemplo, que sí que tiene la parte de monstruo, pero después se le recuerda, de hecho tiene una estatua en su pueblo natal y se hacen representaciones teatrales sobre su historia y tal, pues mira, estaría guay, ¿no? O sea, por una parte de monstruo, pero por otra parte la gente se acuerda de quién fui, que eso es lo bueno. Está el otro extremo, que son, yo es verdad que en el libro recojo los más aristocráticos, ¿no? Los personajes históricos más importantes, pero al final en cada pueblo, y que es la parte triste, ¿no? De este apartado, había pues esos seres que eran, bueno, seres personas, que eran igual pues jorobados, o Ya, igual eran personas claro, con todo esto. deformidades. Claro, que esas personas no habían hecho nada ni bueno ni malo, Ya, o pero como lo que no fuera. eran, no Claro, cumplían le una decían al niño, normativa. ten cuidado que, de Mm. hecho, en la firma me ha pasado mucho que me dicen, me ha encantado tu libro, no sé qué, en mi pueblo decían que la vieja que vivía en la esquina que era una bruja, o que el señor que tenía una joroba le decían a los niños, pórtate bien que va a venir Ya, el es que vecino Juan y te qué va... crueldad. Claro, sí, sí, en ese aspecto eso no me gustaría ser a mí. Yo No, quiero no. el tío Camuña. Vale, más tío Camuñas, ¿no? Y Sí. el otro día, fíjate, me comentaron una cosa que también, lo que cuentas tú del punto de vista, ¿no? De la historia y de todo esto que hablamos. Pues me comentó un amigo, estábamos hablando sobre Albania y no sé qué, me dice, pues en Albania, no sé si se seguirá diciendo, pero se decía que vienen los navarros. Hostia, los navarros. Y yo digo, los navarros, Yo, ¿cómo? ¿Cómo yo ya he qué escuchado miedo los podemos? catalanes. Yo ya he escuchado los Ah, catalanes. pues Hay un fíjate, monstruo, hay un monstruo de Albania que es creo que es de Albania, el catalani o algo así. Y es porque hubo una partida de mercenarios catalanes en tal es que época. eran navarros y Ah, gascones, sí. Entonces esa compañía navarra, que fue en el ujú, siglo XIV, pues fueron allí a montarla claro. y la debieron montar bien, o sea, mercenarios, ¿no? Ujú. Y entonces eso que todavía se suele decir, bueno, no sé si se dirá así, pero que, fíjate, ¿no? Asustar, que vienen los navarros, ¿no? Bueno, sí, sí, es fascinante. De hecho, en Países Bajos todavía asustan a los niños con el Duque de Alba. Ah, sí, sí, eso, Que eso lo venía, ¿verdad? comento. Sí, 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 eso sí. creo que Claro, lo... el Duque de Alba, que luego Felipe II lo destinó allí cuando era todavía parte del Imperio Español, y el tío se le fue la mano una barbaridad, empezó a cargarse peña que no tenía que cargarse, se cargó a los nobles porque le hicieron no sé qué, y pum, después nada, a la plaza y a decapitarlo y a exponer su. Y claro, el tío se acabó siendo súper temido y convertido en un ogro, que a uno le dicen a los niños, pórtate bien que el Duque de Alba te va a llevar a España, ¿no? En muchos países del, Es del el norte, país claro, en vez de terrorífico. Claro, en vez de decirle, no, te va a llevar al país de nunca jamás o a la cueva de no sé qué, no, te van a llevar a España. Y Es es muy... curiosísimo. Mm, Luego, también estaba pensando, porque bueno, pues es que ahora además es que estamos a tope con estas historias apocalípticas o posapocalípticas, ¿no?
Y en muchas de estas nos encontramos que con que pasa que, por ejemplo, el pasado ha desaparecido, ¿no? Todos los avances científicos, tecnológicos, y entonces la humanidad vuelve pues, en 4 días, ¿no? A ese mundo regido por la mitología, los ritos, los seres legendarios, ¿no? Como Mm. encargados de mantener el orden por medio del terror. Y bueno, incluso sin llegar a estos escenarios poco apocalípticos, hay también alguna serie que, no sé si, ¿cómo se llama? Yellow Jackets o así, que tienen un accidente de avión unas adolescentes y acaban como con una sociedad también, pues eso, ¿no? Regida por estas cosas. Entonces, mientras leía tu libro pensaba, ¿no? Bueno, ¿cómo piensas tú que sería un escenario de este tipo si ocurriría todo eso tan deprisa, ¿no? ¿Cómo lo imaginarías tú, ¿no? Ahora que eres experto en el tema. Hombre, pues bueno, yo no me considero experto en mitología, porque al final yo de hecho hice este libro diciendo, bueno, el tema de los asustaniños es una cosa así muy concreta, muy pequeñita, seguro que me lo ventilo no, es una cosa impresionante. Sí, sí. Y como te pongas a meterte en terrenos de mitología comparada, de mitología de temas de hechos religiosos y mitos religiosos y rituales, en fin, no terminan nunca. Hay gente por ahí que sabe un montón, yo no me considero un experto ni mucho menos, Bueno, pero sí que es verdad que yo creo y esto ya de nuevo es una tesis mía que me puede sí, rebatir cualquiera, estamos mucho más cerca del pensamiento mágico de lo que pensamos. sí, Yo ¿no? creo que ahora estamos rodeados de toda esta modernidad y toda esta tecnología y tal, pero ¿quién te dice que en X años, bueno, es que ya, o sea, los negacionistas, quiero decir, el pensamiento mágico de manual, es decir, no, es que, bueno, está el tema de la conspiranoia, ¿no? Pero no, es que realmente vivimos en una tierra hueca, que aunque luego lo disfrazan un poquito de pseudociencia y tal, es pensamiento mágico de manual, es tierra plana, o sea, es que no te puedo Eso es lo que decir me más, ¿no? asombra a mí, ¿no? Porque en todas estas series siempre se refleja eso, ¿no? Lo cerca, que da Ujú. igual toda la historia que tienes de tecnología, de ciencia, no sé qué, lo poco que hace falta para volver a ese pensamiento mágico y, ¿no? O sea Ujú. que eso es... Mira, esto coges al tío más científico y más empirista del mundo, te lo llevas a una cueva, enciendes una hoguera y le cuentas una historia de miedo, y yo te aseguro que si el narrador es bueno, el tío le da miedo. Y por un momento deja de pensar en la ciencia, en la tecnología, en todo, y empieza a preguntarse si realmente en la oscuridad que hay fuera le está acechando algo. Ya, es Y eso que nos pasa es a algo como muy todos. arraigado, ¿no? Al humano. O sea, Es parte de por eso nosotros. conecta Sí, sí, tanto, ¿no? Mm. totalmente. Eh, Y bueno, aunque los asustaniños y todos estos seres sobrenaturales hayan caído un poco en desgracia, ¿no? Ujú. Sí que es verdad que siguen siendo pues una fuente de inspiración para los creadores, ¿no? Como tú. Y mientras leía el libro, pues pensaba eso, que había criaturas que con solo coger su historia, ¿no? Como decías antes, pues ya podrías, y un poco de imaginación que le eches, crear una novela entera, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces, te quería preguntar si a ti no te han entrado ganas de lanzarte algún proyecto así de este tipo, ¿no? ¿Hay algún monstruo que te haya despertado algún gusanillo y decir, "Joder, pues una historia con esto"? Porque es que Sí. dan ganas, ¿no? O sea, es como muy inspirador también por la Mm. parte creativa de... Claro, sí, claro, y en este caso es verdad que además en España no se apenas se hace nada de esto, porque en otros países bueno, anglosajones, o pienso en Estados Unidos, Inglaterra y Japón, principalmente. Y bueno, quizás en Alemania o en estos países que tienen mitos nórdicos, ¿no? Han tenido una industria que ha sabido explotar todo ese pozo cultural, quizás porque lo tenían más reciente o lo Mm. se había trabajado más. En España, claro, imperó el realismo y la literatura así muy cartesiana, y evidentemente pues no había folcloristas, no había gente que recogiera estas cosas, y entonces se tenía un poco como más olvidada, ¿no? Y yo creo que sí estamos en una fase ahora que las mitologías que comentaba antes, ¿no? La japonesa o la anglosajona, aunque ya son muy conocidas mundialmente, están muy explotadas ya. Y sí que es verdad que ahora triunfa todo lo que, no sé, pienso por ejemplo en sagas como Geralt de Rivia, que utiliza folclore polaco. A mí la fantasía es una cosa que me mola mucho. Y yo creo que molaría hacer libros de estos con fantasía o mitología española. Te puedo decir que tengo proyectos, Ay, mira, mira, qué pero, bien. No pero es que puedes adelantar. quiero hacer muchas cosas, quiero hacer muchas cosas, pero bueno, ahora estoy haciendo un máster en guión audiovisual, y el trabajo de fin de máster que estoy haciendo una biblia de Mm. una serie, sí que tiene que ver con esto.
pero no puedo contar mucho porque, en fin, todavía son proyectos que tú los tienes, sabes que los vas a Ya, hacer, pero no sabes si sí. van a salir, claro. Ya, pero Eso bueno, sí que es verdad que es que yo pensaba, ¿no? Digo, "Jo, este hombre tiene que haber terminado con muchas ideas, ¿no? Con mm, todo este material. sí, Y luego, sí, por ejemplo, eso, Jesús, ¿no? En su libro también, luego me encuentro con seres que aparecían en su novela, como el hombre pez de de Liérganes, ese, ¿no? Y entonces digo, "Jo, es que realmente qué desaprovechado está todo esto, claro, porque si es que casi tienes en bandeja la historia, ¿no? sí. Que, mm, bueno, pues a aquellos que os guste escribir fantasía y eso, aquí tenéis material, pero bueno, Y manejita de la publicidad, buena. publicidad, publicidad. No, no, es que Sí, vamos, tienes que hacer historias con cada uno, ¿no? mm, y yo creo que ha habido, perdón, ha habido intentos de Ah, hacer cosas aquí en España, pero yo creo que el libro de Jesús, además se nota que el tío conoce realmente lo que habla, pero sí que es verdad que el problema muchas veces de estas cosas es que hay tan poca información que cuando se intenta tirar de mitología o de folclore español, pues queda una cosa muy a media tinta, muy en medio, ¿no? Que no termina de cuajar porque no hay, el escritor no se ha documentado, y o sea, no estoy aquí criticando a nadie, ni diciendo que esto es una mierda ni nada, sino simplemente que hay muchísima información, pero a veces es muy complicada de encontrar. Y precisamente con este libro era un poco poner al alcance de todos eso, pues como el libro que has sacado antes del diccionario de mitología pirenaica, que son libros muy, muy difíciles de encontrar, que yo al final me he dejado, yo no quiero pensar en la pasta que me he dejado el libro porque no, ha mejor sido no, una, no hagas cuentas, que yo ha también sido sé una lo que cuesta ruina. estas cosas. Sí, 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 y además de segunda mano, en fin, eso sí que da, no da miedo los monstruos, da miedo la especulación que hay con, con los libros de segunda Yo mano. a veces digo, pero esto tiene que estar mal. Digo, esto no puede ser verdad, que me digas que esto vale Sí. 200 no sé cuántos euros. Pero eso son, muchas veces son algoritmos, o sea, ya aquí nos podemos meter también en la tecnología, lo que hablábamos antes, ¿no? Son algoritmos de páginas web que dicen, este libro hay en internet 2 unidades, pues voy a poner el mío a 600 pavos. Y sí, sí, sí. Pero bueno, lo que decía ya para cerrar, que sí que hay muchísima mitología y gente que la ha estudiado y ha quedado muy bien recogida y está pidiendo a gritos que se hagan cosas sobre ella. Y yo animo a cualquiera que escuche esto y tal, que si le mola escribir y le mola un poco el folclore y tal, que investigue sobre el folclore de España, que lo tenemos ahí al lado, es mucho más cercano y da para sagas enteras. Es muy, Sí, muy sí, chulo. sí. Yo alguna cosa que he hecho así, pues con lo que tengo más cerca y así, que hay muchísimo además, y la verdad es que da para mucho. Mm. Entonces, bueno, pues no sé si te iba a preguntar por los proyectos, ya por lo menos nos dices que estás metido en cosas, lo cual me alegra muchísimo Sí. y esperaremos con muchas ganas. Bueno, te puedo contar algo así un poco, aunque sea grosso modo, porque en Sí, fin. venga. Pues mira, bueno, tengo el TFM este, que es una serie de ficción y tal, que tampoco puedo contar mucho, pero sí puedo decir que me gustaría seguir un poco con las líneas de lo. Cuando tenga tiempo, porque ahora estoy con el máster, estoy a mil cosas y no me da la vida, sí me gustaría hacer más libros de este estilo. Quizás no de monstruos y de ogros, porque ya es una cosa que está muy. Que yo creo que ya no doy para más, ya para Ya, dibujar ya más te cosas has... terribles, porque me he quedado a gusto. Sí, Pero sí, pues eso. tema. Puedo decirte que tengo un proyecto relacionado con no tanto con seres mitológicos, sino con magia y hechicería popular, que estoy haciendo con una autora, y que si sale, si está bien, sale bien la cosa, a finales de este año quizá tengáis noticias de él. ¡Ay, qué bien! Pues me encantará leerlo. Vamos, y encima si es ilustrado ya... Sí, 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 va ¡Oh, ilustrado, qué va bien! ilustrado. ¡Qué bien! Muy bien. Pues a ver si cuando salga podemos charlar sobre ese nuevo Hombre, proyecto, yo ¿vale? encantadísimo, me lo he pasado genial y aquí me tienes a tu disposición. Bueno, a ver si apaño esto con, con todos los inconvenientes que hemos tenido. Y ha sido un placer hablar contigo, de verdad, un gustazo. Y nada, animo a todo el mundo que pille este libro porque no se va a arrepentir de verdad que de estos libros inagotables, ¿no? Que puedes consultar una y mil veces. Pero recomiendo Nada. hacerlo como tú y leerlo de poquito a poco, que después Sí, tengo colegas que lo han leído del tirón y dicen, yo esta noche no he dormido. no, y además que como hay tantos datos, se te puede mezclar todo y Sí, hacerte... Entonces a mí yo lo he ido disfrutando poco a poco y la verdad es que una gozada. Y ahora me lo puedo empezar a releer porque como hay tanta cosa, ¿no? Oye, pues nada, Javier, un gustazo. Muchísimas gracias por atendernos y que vaya muy bien. venga, un abrazo. Vale, ale, Hasta agur. luego.